Bien, vamos a ir al tema que ha sido la noticia de la última jornada y es este operativo de carabineros en una residencia del Sename que deja 2 niños heridos a bala. Vamos a conversar a esta hora con la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, a quien ya tenemos en línea. Defensora, ¿cómo está? Buenos días. Hola Mirna, buenos días. ¿Cómo está? Bueno, usted reaccionó rápidamente al conocerse estos hechos. De acuerdo a lo que usted conoce hasta el momento, ¿qué información tiene respecto de lo que ocurrió? Y por supuesto, ¿cuáles son las medidas que va a tomar la Defensoría frente a estos hechos? Bueno, lo que ocurre es que se produce una situación de descompensación de un adolescente al interior de la residencia, que evidentemente no pudo ser abordado de manera debida o suficientemente adecuada por las personas de la residencia y tienen que llamar a personal del SAMU para que intervenga. Lo que se hace en paralelo al llamado a personal de carabineros para que acompañe esta gestión de la ambulancia en el traslado. Y en ese contexto se produce el ingreso de personal policial a la residencia, donde se produce una cierta resistencia de parte de los niños que no querían que se llevaran de alguna manera al chico que se encontraba descompensado. Y de acuerdo a lo que hemos conocido, se habrían producido algunas piedras lanzadas a carabineros y algún elemento de un palo, de acuerdo a la información. Y esto encuentra como respuesta de parte de los policías el ejercicio o el uso de sus armas letales de servicio, disparando en el al cuerpo de los niños que se encontraban en el lugar, lo que provocó las lesiones de 2 de ellos en el muslo y en la pierna en otro, uno de los cuales fue intervenido quirúrgicamente anoche, digamos, y afortunadamente, de acuerdo a la última información, salió bien la cirugía y esperamos que tenga una muy pronta recuperación. Precisando esa información, defensora, claro, son menores de edad, entendemos, de 16, 17 años, heridos en las piernas. 14 y 17 años 14 y 17, la de los disparos, porque hay un lío, porque hay varios detenidos de estos niños menores de edad, todos. ¿Son los mismos heridos que también están detenidos? ¿Hay otros detenidos, entendemos? Mire, la verdad es que además de después de ejecutar este acto que no tiene ninguna razón de ser ni ninguna justificación al alero de las exigencias que impone el uso de la fuerza, no solo disparan en contra de los niños, no solo se retiran del lugar sin prestarle auxilio a las víctimas a quienes ya habían lesionado, sino que además se produce una situación también muy violenta que tiene que ver con el retorno de varias patrullas de personal policial, incluidos funcionarios de civiles, quienes realizan la detención de 2 niños más de la residencia. A posteriori. ¿No? A posteriori, exacto. O sea, en el fondo, después de que se producen los disparos en contra de los que estaban al interior, se produce el retiro de estos funcionarios, digamos, sin prestar auxilio. Por eso nosotros nos hemos querellado por 2 delitos de homicidio frustrado y también por el delito de denegación de auxilio contra los funcionarios. Y luego de eso, pasados unos minutos, retornan a la residencia otros funcionarios policiales, algunos de civil incluso, con la finalidad de detener a más niños. Y en ese contexto detienen a 2, uno de 13 años, que además no es imputable y por lo tanto pasó al Tribunal de Familia, y uno de 15 años, si mal no recuerdo, quienes habrían sido puestos con posterioridad en libertad. Entonces el tema no concluyó ni siquiera con el aberrante acto que tuvo que ver con los disparos ejecutados al interior de la residencia, sino que además se profundizó con el comportamiento policial posterior, que además, al menos me imagino ustedes han podido ver, quedó registrado en algunos videos que se subieron a redes sociales por parte de algunas personas, desafortunadamente exhibiendo el rostro de los niños, que es algo que hemos pedido insistentemente no se haga por la protección de su identidad, pero bueno, la gente muchas veces en el afán de denunciar lo hace y olvida esa petición. En redes ahí proliferaron esas imágenes. Defensora, sí. Una duda. Es una residencia, porque todavía no está funcionando la separación del Sename en 2 tipos de organismos, uno para la protección de niños vulnerados y otra para niños infractores de ley, menores de edad infractores de ley. ¿De qué tipo era y en qué condición estaban estos menores de edad? Es una residencia de protección que es administrada por un organismo colaborador del Sename, se llama Carlos Macera y es dependiente de la Fundación Ciudad del Niño Ricardo Espinosa. Y es una residencia que tiene varios problemas, Mauricio. Nosotros, de hecho, a raíz de graves situaciones que ya se han producido al interior de ella, hemos solicitado a Sename hace un tiempo atrás el cierre de la residencia, la administración provisional de ella. Hay hechos de manifiesta gravedad que han generado una querella de mi parte respecto de la comisión del delito de abuso sexual y de estupro
También hay a lo menos 10 querellas presentadas por el programa Mi Abogado por delitos de maltrato grave y trato degradante en contra de los niños. Por lo tanto, es una residencia que ciertamente no cumple de ninguna manera los estándares mínimos exigibles de protección de niños, niñas y adolescentes. Y esto demuestra una vez más la incapacidad de parte del Servicio Nacional de Menores de fiscalizar suficientemente el debido cumplimiento de los estándares por parte de los organismos colaboradores, lo que tiene como consecuencia, por cierto, el impacto en las vidas de los niños que se encuentran en ese lugar. Entonces, si hablamos de niños bajo protección del Estado, que están privados de su medio familiar, y que el Estado los lleva a un lugar donde los va a proteger, y a esa situación le añadimos la manifiesta violencia estatal injustificada e indebida de funcionarios de Carabineros que entran a la residencia y usan sus armas de servicio en contra de los cuerpos de los niños, la verdad es que ya el nivel de vulneración a los derechos humanos de este grupo de la población es insostenible, inaceptable y de una gravedad pocas veces vista, me imagino yo, no solo en nuestro país, sino que a nivel de la región y del mundo. Defensora Patricia Muñoz, ¿usted va a pedir reunirse con el general director de Carabineros, Mario Rosa, para tratar este asunto directamente? Mire, yo pedí la reunión cuando asumió el ministro Delgado, porque yo sigo creyendo, aunque no se note, que Carabineros no se manda solo. Y que, por lo tanto, hay un jefe de Carabineros, que es en primer término el ministro del Interior y Seguridad Pública, y yo esperaré tener la reunión con el ministro Delgado, a quien, así como lo hemos hecho con los 3 ministros del Interior que han pasado desde el año 2018, volveremos a entregarles todas las recomendaciones y peticiones que hemos hecho para que la situación de Carabineros de Chile y el respeto irrestricto de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes sea una realidad, y no solo una declaración de buenas intenciones, que es lo que ha sido hasta este momento. Por lo tanto, yo no voy a pedir reunión con el general Rosas, sino que esperaré que el ministro Delgado, a quien le pedí una reunión cuando asumió, me reciba, ojalá a la máxima brevedad, y podré entonces con él dar cuenta una vez más de todo lo que le hemos pedido al gobierno de Chile, a través de quien debe ejercer el control civil de la policía uniformada para que esta situación cambie y que hasta la fecha no se ha producido. Ahora, usted ha planteado, defensora, varios elementos que se unen a otros elementos anteriores, como es el caso Pío Nono. ¿En qué sentido? En que cuando se producen estos excesos, Carabineros tampoco asiste a la persona afectada, en este caso, estos 2 niños. O sea, resulta, como usted señala, ¿no?, una contradicción en sí misma, que son precisamente aquellos que tienen que defender a los niños los que terminan vulnerando sus derechos, independientemente de lo que haya ocurrido, tal como usted describe, ¿no?, en que hayan sido ellos agredidos a su vez con estas piedras, pero responden con un uso absolutamente desproporcionado de la fuerza. Entonces ahí hay un cierto patrón que lamentablemente se repite, pero que también nos habla de falta de profesionalismo de la policía uniformada, para no entender que además aquí estamos hablando, como usted bien dice, de una situación completamente distinta. Esto es un hogar donde hay niños que están en situación de vulnerabilidad. Esto no tiene que ver con una protesta donde hay hechos confusos, donde, en fin, estoy diciendo que estamos hablando de contextos distintos y sin embargo se mantienen ciertos patrones. Eso es lo que usted también quiere discutir con el ministro del Interior y sobre todo respecto a lo que a usted le toca, que es justamente la defensa de niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Totalmente, Mirna. O sea, de hecho yo llevo semanas sentada en el juicio por el caso Catrillanca, donde está de más recordar, ¿no es cierto?, la actuación que tuvo funcionarios policiales, donde no solo mataron a Camilo, sino que además pudieron matar a MAPC, a quien además torturaron en el contexto de la detención, un adolescente de 15 años en esa fecha. Eso pasó hace 2 años. Y uno esperaría que ese comportamiento haya traído alguna consecuencia en términos estructurales y de mando de manera efectiva para poder lograr que situaciones así no se produzcan. Hace unos meses conocemos el caso de Pío Nono, donde volvemos nuevamente a ver no solo el tema de la denegación de auxilio, sino que también el comportamiento posterior destinado a que esta es la versión que vas a decir, no digas otra cosa, di que se tiró, ¿no es cierto? La misma línea de fraguar de alguna manera una posición institucional diversa a lo que en realidad todos somos capaces de ver en las imágenes que han quedado manifiesto. Y ahora nos volvemos a encontrar con esta situación en que efectivamente tenemos también una actitud de Carabineros absolutamente contraria a las exigencias que uno debe esperar de una policía en un Estado democrático de derecho.
donde la principal función es garantizar el ejercicio de los derechos por las personas. Y por cierto, tener presente que los niños, niñas y adolescentes tienen protección reforzada de parte del Estado por su condición. Pero no nos olvidemos además, Mirna, que tenemos el caso del Liceo 7, donde Carabineros ingresa y también dispara en contra del grupo de niñas que se encontraban en el lugar, generando también lesiones, en ese caso con perdigones, al menos a 2 de ellas, hecho por el cual nosotros nos querellamos también. El punto es, ¿qué ha pasado en términos de la estructura del cumplimiento de un principio fundamental en el uso de la fuerza, que es el principio de responsabilidad? Que dice relación con quienes tienen la obligación de dictar órdenes e instrucciones, pero también de supervisar y controlar el ejercicio de las funciones de sus subordinados. Entonces acá no basta desde nuestra perspectiva con las responsabilidades penales específicas que se puedan dar respecto del funcionario X que ejecutó el disparo, sino que también cómo somos capaces como país de que, en definitiva, el principio de responsabilidad en el uso de la fuerza sea una realidad y no siga siendo solo una declaración en la circular 1832 que dicta el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, pero que luego en concreto no tiene ningún correlato en la realidad y siguen funcionando todos como si no pasara nada. Porque yo creo que el país ya no tolera el hecho de que no haya responsabilidades por los hechos de una inusitada gravedad como las que hemos conocido. ¿Y esto pasa para usted, perdona, sí, Mauricio, y esto pasa para usted por la renuncia del general director de Carabineros, Mario Rosas? Yo creo que eso ya a esta altura parece que es algo que está fuera de cualquier posibilidad con este gobierno, porque han pasado 3 ministros del Interior y el general Rosas sigue ahí. La verdad es que a mí no sé si me parece que ese es un tema que pueda ser una alternativa, porque ayer fue el nuevo mando y el general director, una de las acciones iniciales del ministro del Interior y Seguridad Pública fue darnos cuenta de que se ratificaba en el mando al general director. Entonces, yo no sé, y es algo que pretendo conversar con el ministro Delgado cuando tenga la oportunidad de que me reciba, ¿no es cierto?, de cuál es la comprensión que se está teniendo del principio de responsabilidad. Defensora, ¿de qué manera se está ejecutando por parte del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que es el responsable de ejercer el control civil? Porque acá el punto es que parece que Carabineros se manda solo. Defensora, justamente quería ir al tema de la responsabilidad, especialmente en el mando, por quién tiene la tuición de estos operativos, quién dispone las patrullas, quién dispone el personal que va, con qué respaldo, con qué refuerzos van. Le quiero, hacer la pregunta desde el punto de vista, poniéndose un poquito los zapatos o tratando de ponerse el uniforme, el carabinero, para plantearle lo siguiente. En el caso del Puente Pionono, fue un joven policía de 22 años que ya ha estado de baja, más por el tema de la cámara, que era particular, y que según vimos por el registro de esa cámara, cuando se produce la caída del muchacho al río Mapocho, él creyó que lo había matado y lo dice con desesperación, no denotando como que hubiera tenido intención de hacerlo, sino que dice, lo maté, o sea, como que ¿qué hice? Porque me vi en esto, dando cuenta de lo desesperada que fue la situación para él. Y en este caso nos encontramos, claro, todos leemos los titulares de un operativo policial en esta residencia de menores de edad en Talcahuano. Y si uno se va a los detalles, aquí hubo un joven policía que iba además acompañado de una joven policía mujer a hacerse cargo de resguardar este operativo, de enfrentar el caso de la descompensación de un niño por parte del SAMU. Entonces aparece como un operativo tan desvestido, tan precario, para enfrentar una situación en la que ellos son agredidos y son muchachos que quizás en qué situaciones de vulnerabilidad social están, que arremeten contra estos policías, se ven, parece, sobrepasados y desesperados, me estoy tratando de poner como en el caso del operativo, y responden de esta manera absolutamente proporcionada, disparando hacia adentro, hiriendo a 2, y después en una de esas recibiendo órdenes de salir de ahí porque estaban dejando la crema, y llegan las radiopatrullas, las patrullas después, que usted relataba recién. Entonces, no se está cortando el hilo por lo más delgado. Hay jóvenes policías inexpertos, incapacitados, no formados, enfrentándose a las situaciones más duras, y después las responsabilidades reales no se están rindiendo, digamos. ¿Cómo analiza usted esa parte y si el hilo se corta efectivamente por lo más delgado? O sea, totalmente de acuerdo contigo. Y de hecho ese es uno de los grandes problemas que tiene el que el Poder Civil no haga realidad el cumplimiento del principio de responsabilidad, que es el mando, porque no nos olvidemos de la muerte del carabinero Naín. Uh-huh. En una carretera, herido por un arma que parece que haber sido de guerra, sin los medios y mecanismos de protección suficientes. O sea,
La precariedad en la que muchas veces desarrollan la función los funcionarios policiales, por cierto que es responsabilidad del mando, no es responsabilidad del cabo o del sargento que va al procedimiento. Claro, pero ustedes se querellan contra esos policías, pues. Es que sí, porque no tengo posibilidad de querellarme contra el general director. Porque créame que si hubiese una posibilidad normativa que me permitiera querellarme contra el general director, lo habría hecho. Entonces ahí es donde también vemos cómo no existe ninguna posibilidad en este momento, al menos con los antecedentes que nosotros tenemos, de sostener esa responsabilidad. Y generalmente, desde el punto de vista penal, atendía que las responsabilidades son personales y que la posibilidad de extender la responsabilidad en la lógica del mando no está asociada a una norma específica en el Código Penal, se dificulta esa labor, ¿no? Y no se corre el riesgo de que... Por ejemplo, en el caso Catrillanca se llegó solo a un coronel, que es el grado más alto de quienes están hoy día acusados. Es que ahí está la clave de todo esto, porque aquí no pueden estar pagando justos por pecadores, o sea, no están siendo víctimas de su justificar... de la propia debilidad institucional y de la propia irresponsabilidad del mando, no están siendo víctimas estos policías de calle que están yendo a enfrentar a las situaciones. A ver, yo tampoco quiero victimizar a quienes ejecutan disparos en contra de niños. Eso me interesa relevarlo y me interesa desde ahí decir que acá desde nuestra perspectiva hay una clara y no solo incumplimiento de las exigencias que impone el uso de la fuerza, sino que una manifiesta comisión delictiva que no es tolerable y sostenible. Claro, porque Dicho ahí, perdón, eso, defensora, que la interrumpa. indudablemente hay un tema que tiene que ver con la incapacidad institucional de satisfacer debidamente las necesidades de formación especializada de las policías, de los policías, de también hacerse cargo de la situación que viven los policías en términos personales, en términos emocionales y de una intervención desde ese punto de vista que sea suficientemente rigurosa también para apoyar sus procesos, porque ser policía no es algo fácil, obviamente. Y ahí hay una responsabilidad que tiene que ver con el mando, indiscutiblemente. Y por lo tanto, quienes son luego los responsables consecuentes de que ese mando ejecute acciones para tener una policía que cumpla con los estándares que merece un Estado democrático chileno, democrático de derecho como el chileno, es precisamente el Poder Civil. Y el Poder Civil específicamente en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que al menos en nuestra regulación interna es el responsable de la conducción de la policía en Chile, ¿no? Bien. Sí, defensora Patricia Muñoz, entendemos que la reunión, que si es que efectivamente logra usted tener esta reunión con el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, bueno, este es quizás uno de los primeros grandes desafíos que tiene que enfrentar el nuevo ministro del Interior en una situación difícil para una policía que viene hace rato en crisis y que naturalmente va más allá de su propio general director. Pero queremos darle las gracias, defensora, por esta entrevista y por este contacto con ADN Hoy. Muchas gracias.